Imagina una noche fría con la niebla abrazando las vías del tren. En el silencio de la madrugada, el eco de un tren invisible corta el aire, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre y terror. Esta es la historia de un tren fantasma, un misterio que, con el tiempo, se ha convertido en una leyenda sombría y escalofriante. ¿Estás listo para abordar este viaje a lo desconocido? El tren fantasma es un mito urbano que tomó fuerza a mediados del siglo XX, pero sus raíces podrían ser mucho más antiguas. Todo comenzó con la desaparición inexplicable de un tren de pasajeros en una región montañosa aislada. Era una tarde común y el tren 708 había partido con más de 60 pasajeros a bordo, incluyendo trabajadores, turistas y familias completas. Su destino era una ciudad al otro lado de las montañas, un viaje que debía durar apenas 5 horas. Sin embargo, el tren nunca llegó. Lo que hace escalofriante esta historia es que nunca se encontró ningún rastro. Las autoridades investigaron el recorrido, exploraron túneles y despejaron kilómetros de vías, pero ni el tren, ni los pasajeros, ni siquiera una sola pieza del convoy fueron hallados. Era como si el tren hubiera sido tragado por la tierra. Testimonios de la época describen hechos inquietantes en la noche de la desaparición. Algunos trabajadores ferroviarios reportaron haber escuchado un silbido fantasmagórico y el sonido de ruedas sobre los rieles, pero cuando miraban en dirección al ruido no veían nada. Otros aseguraron haber sentido vibraciones en el suelo, como si un tren invisible pasara por la estación. Este fenómeno se repetiría en los años posteriores, alimentando rumores de que el tren 708 seguía atrapado en un bucle temporal, condenado a recorrer eternamente las vías. Con el paso de los años se comenzaron a registrar detalles adicionales. Un guardaagujas, años después del suceso, declaró que, al caminar por un tramo aislado de las vías, sintió un frío que le caló los huesos, seguido de un susurro que le decía «no subas». Aunque intentó olvidar lo ocurrido, cada vez que pasaba por ese tramo experimentaba el mismo fenómeno. Los informes de experiencias similares empezaron a multiplicarse, extendiendo el miedo en la comunidad. Décadas después, más personas comenzaron a reportar avistamientos del tren fantasma. Los relatos coincidían. Un tren antiguo, cubierto de óxido y envuelto en una tenue neblina, aparecía en las vías durante noches particularmente oscuras. Los testigos afirmaban que si te acercabas lo suficiente, podías ver a los pasajeros a través de las ventanas. Lo aterrador era que los rostros eran inexpresivos, pálidos, y sus ojos vacíos parecían mirar al infinito. Uno de los casos más famosos ocurrió en los años 70, cuando un grupo de excursionistas aseguró haber visto el tren mientras acampaba cerca de las vías. Según ellos, el tren pasó lentamente y el sonido de los frenos chirriantes los paralizó de miedo. Cuando trataron de seguirlo, desapareció en un túnel que estaba clausurado desde hacía décadas. La noticia se esparció rápidamente y el lugar se convirtió en un punto de encuentro para curiosos y cazadores de fenómenos paranormales. Algunos relatos más recientes incluyen historias de personas que aseguran haber subido al tren. Un hombre afirmó que mientras estaba perdido en el bosque, vio el tren y pensó que era su salvación. Según él, subió y encontró los vagones vacíos, pero sentía que lo observaban. Cuando intentó bajar, descubrió que las puertas no se abrían, y en un acto de desesperación saltó por una ventana y se desmayó al caer. Fue encontrado horas después por rescatistas, quien no hallaron rastros del tren. Este testimonio, aunque cuestionado, aumentó el halo de misterio. Con el tiempo, el tren fantasma del 708 acumuló un sinfín de teorías. Los más escépticos sugieren que fue un accidente encubierto por las autoridades ferroviarias, quienes habrían ocultado pruebas para evitar un escándalo. Según esta versión, el tren se descarriló en un área remota y los restos quedaron enterrados bajo toneladas de tierra y rocas tras un deslizamiento. Otra teoría macabra habla de una falla en el tiempo o el espacio. Se dice que el tren cruzó accidentalmente un portal hacia otra dimensión, quedando atrapado en una especie de limbo. Los pasajeros, incapaces de encontrar la salida, estarían condenados a vagar eternamente. Este tipo de historias son comunes en leyendas relacionadas con desapariciones inexplicables, pero el caso del tren 708 parece especialmente persistente, quizás por la cantidad de testimonios que respaldan la existencia del fenómeno. Una variante de esta teoría postula que el tren se encuentra atrapado en un bucle temporal, reviviendo su último viaje una y otra vez. Según algunos, este fenómeno podría estar relacionado con la ubicación de las vías.
que atraviesan una región conocida por sus anomalías magnéticas. Estas irregularidades, según expertos en fenómenos paranormales, podrían haber creado las condiciones perfectas para una distorsión temporal. Uno de los relatos más impactantes ocurrió en 1995. Un conductor de tren aseguró haber visto al 708 mientras realizaba su ruta nocturna. Según su testimonio, el tren apareció frente a él en un tramo recto de las vías. Aunque activó los frenos de emergencia, su tren atravesó al fantasma como si fuera humo. Lo extraño fue que, al revisar las cámaras de seguridad, no se registró nada anormal. Sin embargo, el conductor insistió en su versión y poco después renunció, afirmando que nunca podría volver a trabajar sin miedo. Otro relato popular es el de un grupo de adolescentes que intentaron convocar al tren fantasma con una vieja leyenda local. La historia dice que si colocas una linterna en el suelo junto a las vías y pronuncias el número del tren fantasma, o sea el 708, 3 veces, este aparecerá. Los jóvenes afirmaron haber visto luces en la distancia, pero cuando se acercaron, encontraron las vías frías y vacías. Sin embargo, todos coincidieron en una cosa: sintieron un frío inusual y escucharon el sonido de un silbido lejano. En otra ocasión, un grupo de cazadores nocturnos de fantasmas llevó equipos avanzados de detección a la región donde desapareció el tren. Aunque no lograron capturar imágenes concluyentes, las grabaciones de audio revelaron ruidos que parecían murmullos humanos y el característico silbido de un tren. Según los investigadores, el sonido no tenía una fuente clara y parecía desplazarse, lo que llevó a muchos a creer que el tren realmente estaba atrapado en una dimensión paralela. Algunos investigadores paranormales han sugerido que el tren fantasma podría estar relacionado con el sufrimiento colectivo de los pasajeros desaparecidos. Si murieron de forma violenta o quedaron atrapados en un estado de desesperación, sus almas podrían haberse unido al tren, convirtiéndolo en una especie de vehículo para espíritus errantes. Esta teoría también explica los fenómenos reportados en estas estaciones, como voces, silbidos y la sensación de ser observados. En los años recientes, un grupo de exploradores urbanos decidió buscar el tren fantasma. Equipados con cámaras y detectores de movimiento, recorrieron las vías por donde desapareció el 708. Aunque al principio no encontraron nada, pasada la medianoche comenzaron a escuchar ruidos extraños, pasos, el eco de un tren y un leve murmullo que parecía venir del túnel clausurado. Y algunos aseguraron haber visto figuras humanas en la distancia. Aunque no pudieron capturarlo en el video, su experiencia fue suficiente para convencerlos de que algo inexplicable habitaba en estas vías. Un investigador incluso describió cómo sintió un fuerte impulso de subirse a las vías, como si una fuerza invisible lo empujara hacia ellas. Su equipo logró detenerlo, pero el incidente dejó a todos conmocionados. Al revisar las grabaciones, encontraron interferencias y sonidos que no habían escuchado en el momento. Otro grupo, usando drones, intentó explorar áreas inaccesibles cercanas a las vías. Aunque las imágenes mostraban poco, algunos fotogramas captaron una figura tenue similar a un tren en movimiento, pero solo por unas fracciones de segundos. Esto generó debates entre escépticos y creyentes. Curiosamente, algunos lugareños han monetizado el mito, ofreciendo recorridos nocturnos por las vías donde supuestamente aparece el tren. Aunque muchos lo ven como una simple atracción turística, hay quienes juraban haber tenido experiencias paranormales durante estas visitas. Recientemente, un director de cine independiente lanzó un cortometraje basado en la leyenda, que ganó premios por su atmósfera inquietante. La película muestra cómo el tren fantasma representa no solo un fenómeno paranormal, sino también una metáfora del peso del pasado. Y así termina nuestro viaje a través de la historia del tren 708, un misterio que combina el terror con lo desconocido. ¿Qué opinas? ¿Es un caso de encubrimiento, un fenómeno sobrenatural o simplemente una leyenda que se ha ido alimentando con el tiempo? Deja tu teoría en los comentarios y compártela con nosotros, los amantes del misterio. Nos vemos en la próxima historia, donde exploraremos otro rincón oscuro del mundo. Hasta la próxima.